Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No importa si es analógica, digital o con inteligencia artificial, su forma de pintar con luz lo ha llevado a explorar los puntos de encuentro entre la memoria y la identidad. Es gestor cultural, diseñador y fotógrafo. Su obra ha sido publicada en revistas como La Tempestad en México y Fish Eye Magazine número 35 de Francia. También forma parte de la colección de la Fundación Nacional de Museos de Marruecos y la Galería de los Fotógrafos en Londres. En 2023, obtuvo el premio de adquisición en la 20ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. En el 2010, junto con Rayito Flores Pelcastre, fundó el proyecto Cataco Espacio de Creación y en el 2013, este artista moreliano inició el proyecto comunitario de laboratorios fotográficos La Vuelta al Lago en 80 imágenes. Hoy, Rogelio VII nos permite conocer más de su forma de ver el mundo. Acompáñanos, ya está encendida la fogata. Aunque su principal forma de expresión es la imagen y la fotografía, hoy le hemos pedido que venga esta fogata para hacernos un retrato hablado, en el mejor de los sentidos. Bienvenido a esta fogata, Rogelio VII. Muchas gracias por la invitación, encantado. Pues un placer que nos acompañes para conocerte un poquito más, porque bueno, en internet, en las galerías vemos tu trabajo, pero queremos saber qué es lo que te ha llevado ahí, qué te motiva, qué te gusta y bueno, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, a rasgos generales, pues hago lo que hago porque poco a poco fui encontrando como esa fascinación por la imagen y porque también de alguna manera he tenido ese aprendizaje desde niño, yo creo, a entender como lo que me rodea desde una manera pues muy, digamos, directa, no tan digital, a pesar de que ahora ya toda la imagen es digital. Siempre se han quedado pues imágenes grabadas, que de alguna manera yo creo que es esta evolución de capturar, en vez de recuerdos, capturar imágenes. Tú eres moreliano, incluso en uno de tus trabajos más recientes pues nos compartes también tu herencia pues de Janitzio, tus familiares, ¿no? Lo que recuerdas, lo que te lleva ahí. Platícame un poquito de tu infancia, en qué barrio naciste, vivías, a qué jugabas. Bueno, yo nací aquí en Morelia, algo que ha sido como curioso en estas últimas fechas de que he estado trabajando algunos proyectos y todo, ha sido reencontrarme con espacios y con lugares, pero principalmente, bueno, mi familia, mis papás y mis abuelos son de la isla de Janitzio, y mis papás pues emigraron aquí a estudiar y aquí hicieron su vida. Yo nací aquí. En el barrio donde yo crecí es el barrio de Las Margaritas. Ahí estuve creciendo en todo ese entorno y pues de alguna manera el paisaje de la ciudad siempre ha estado como muy presente en los trayectos, porque caminaba mucho el centro. Era muy caminable, digamos, trasladarse de un lado a otro. Y pues ahora, curiosamente, en una parte donde estoy mostrando un trabajo, fue donde me registraron, que es el clavijero. Entonces, esas coincidencias afortunadas han marcado ciertas cosas que vuelven a rodear dentro de lo fotográfico mi trayecto, digamos. Y que es parte de tu trabajo también, ¿no? Como recuperar estos momentos. Está aquí sí literalmente tu identidad, ¿no? Exacto. Donde te registraron. Para quien no lo recuerde, el Centro Cultural Clavijero fueron oficinas de registro civil, hay muchos escritorios, la gente iba a casarse, a registrarse. Qué bueno que ahora sea un centro cultural, creo que está mucho mejor aprovechado. Sí. Y que tengamos pues la oportunidad de ver este tipo de exposiciones como la que acabas de tener. Sí, claro, pues es para mí como algo que siempre, pues la ciudad ha sido parte de lo que yo he transitado durante mucho tiempo, ¿no? Entre las
calles y entre los edificios, pues uno va marcando ciertas etapas de tu vida y pues también los espacios crean recuerdos y esos recuerdos crean imágenes. Y entonces yo creo que siempre la ciudad me ha evocado historias y me ha evocado imágenes y también la identidad, como tú lo dices, es algo muy fuerte. La identidad de Michoacán es algo que sobresale dentro de un contexto nacional. Entonces creo que eso es algo muy interesante, cómo lo combina cada uno con el oficio que pueda desplegar. ¿De niño ya tenías algún acercamiento a la imagen? ¿Ya te gustaba la fotografía? Pues las únicas acercamientos así eran como muy vernáculos, ¿no? De alguna manera era cuando yo viajaba temporadas a la isla de Janitzio a visitar a mis abuelos, pues estaba el fotógrafo de la isla. Entonces el fotógrafo de la isla se acostumbraba a poner en el embarcadero y lo que hacía era generarles una foto del recuerdo, ¿no? Entonces, pues como pasaba mucho tiempo explorando la isla en mi infancia, pues a veces había ratos en que me llamaba mucho la atención el proceso de cómo la imagen se las entregaba luego. Él utilizaba una cámara instantánea y muchas veces eso me sorprendía porque pues, de niño no entiendes mucho el proceso, ¿no? Entonces también eso marcaba mucho cómo se materializaba un recuerdo, o sea, cómo se volvía un objeto valioso para esa persona que viajaba o ese grupo de personas que viajaban a la isla. Y eso se quedó muy grabado. Y ahí fue yo creo que mi primer acercamiento hacia la imagen. Ya, en estos, digo, yo no recuerdo haber ido a Janitzio y ver eso, pero sí recuerdo, ¿no? Cuando ibas a Chapultepec o a este tipo de ferias, que en una cajita te daban ahí, veías tu foto en chiquito, ¿no? Estas fotos de agüita, les decían, ¿no? Sí, algo así. que mirabas en una cajita de luz, ¿no? Hacia el cielo. Ha cambiado muchísimo, ¿no? La fotografía de eso a lo que se hace ahorita. Sí, la fotografía siempre ha estado cambiando. Algo que es importante dentro de mi trabajo es que va procesándose a través de los diferentes soportes que va cambiando la fotografía. La cámara es un aparato que, pues, como es tecnología, va evolucionando conforme la tecnología va avanzando. Y en este caso, pues ahora ya contamos con imágenes que no necesitan una cámara, ¿no? O lo que se le llama la fotografía no humana, que ya son imágenes hechas con robots, digamos, o máquinas automatizadas, como las de vigilancia o todo eso. Y creo que para mí lo atractivo es cómo tú abordas la fotografía desde un ángulo como más personal, cómo tú le das un sentido a esas imágenes para hablar de ti y hablar de los demás a través de esas imágenes estáticas y sin movimiento y cómo lo vas desplegando a través de tus etapas de vida. O sea, la fotografía te va siguiendo de alguna manera cada etapa de vida o cada momento vas tú generando esa evolución también con la fotografía. Claro. Y bueno, yo quiero que más adelante justo nos platiques de esto, de cómo has adoptado todas estas tecnologías, ¿no? Al final de cuentas, la fotografía siempre ha tenido que ver con tecnologías y técnicas, pero también lo que mencionas, esta visión particular de qué hace una persona, ¿no? ¿Qué sentido le imprime a eso que está haciendo la máquina? De todo esto y mucho más vamos a hablar con Rogelio Séptimo, así que yo le invito a que se quede con nosotros en esta fogata que empezó muy brava, así que esperemos que se calme algo. Regresamos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta fogata. Estamos platicando con el fotógrafo y también gestor cultural Rogelio Séptimo. Y yo quiero que me cuentes si te acuerdas, cuál fue tu primer cámara. Creo que más o menos somos contemporáneos. A mí me tocó jugar con muchas camaritas, ¿no? Estas como más flaquitas, no me acuerdo el nombre del 110. formato. Ajá. Pero creo que sí fue como algo que sí nos tocó más o menos accesible, ¿no? Lo que pasa es que era como algo que se volvía muy familiar, ¿no? El hecho de tener como la cámara práctica y solo apretar el botón, y lo hizo muy popular entre toda una generación, ¿no? De familias que era muy 80s y que todas las vacaciones era hacer los rollos y pues ver qué salía, ¿no? Sí. Y eso lo hacía muy práctico, pero sí nos tocó utilizar esa cámara. La que yo recuerdo fue una cámara similar, pero más, digamos, pues práctica, de estas que eran familiares, de 110,
pero en ese momento vivíamos en Mazatlán. Cuando mi papá fue que compró, yo creo que para guardar los recuerdos de nosotros de chicos o todo eso, y pues a mí me dio la curiosidad, y como nada más apretabas un botón y realmente no había esa pantalla que ahora tiene no sé cuántos colores y todo, entonces uno pues jugaba a apuntarla hacia un lado. Y ese es el recuerdo que yo tengo de una primer cámara, y posteriormente pues ya hubo otras, pero esa es la que más recuerdo porque justo nacía mi hermana y era como yo creo que la meritaba el recuerdo, ¿no? Estarle tomando ahí, pero como dices, era casi un acto de fe, ¿no? Porque no sabías a veces qué iba a salir, si salía barrida o si lograbas el congelado, pues dependía de muchas cosas. Sí, usualmente siempre traían una película como a prueba de errores, ¿no? Donde se disparaba el flash y la velocidad de la película reaccionaba para ciertos movimientos rápidos. Entonces tenía ciertos seguros, pero sí había veces que salían iluminados, salían torsos o salía así alguien en las sombras. Y era a veces divertido, pero sí era todo este ritual de llevarlo a revelar y regresar y ver todas las fotos con la familia. Eso sí lo recuerdo mucho. ¿Y en qué momento te empiezas a acercar ya más seriamente a este mundo de la fotografía? Pues yo empecé estudiando, parte de mi formación fue como diseñador gráfico de manera técnica, y de ahí me dieron empleo en un despacho de diseño aquí en la ciudad, y entonces tuve contacto con el Photoshop. Y el Photoshop pues me obligó como a entender la imagen digital así, como así. Entonces eso me llevó a pensar cómo podría yo hacer imágenes. Entonces fue que me dio curiosidad por la fotografía y fue que decidí aprender fotografía. Me ahorré lo que me pagaban para comprar mi primera cámara de segunda, la compré. Y el error fue que esa vez que la compré no tenía instructivo, o sea, me la vendieron y pues nada más, no tenía instructivo. Entonces también eso pues me bloqueó un poco porque a muchas personas les ha sucedido que se acercan a la cámara y cuando compran una cámara disparan su primer, bueno, en ese momento rollo y no le sale y pasó lo mismo. Entonces yo me acerqué a un amigo que él sí sabía, había estudiado en México o algo así, y él me dijo, bueno, yo te ayudo a hacerlas, pero tú me dices que quieres fotografiar. Entonces yo hacía la imagen, o bueno, la dirección de imagen, y él hacía el clic y operaba la cámara. Y él lo iba a revelar. Entonces, pues ya me mostraba las imágenes y ya en base a eso ya veíamos el resultado, ¿no? Entonces era como algo triangulado, pero era divertido. O sea, recuerdo mucho divertirme sin saber exactamente qué sucedía en la cámara, que era mía. Entonces, pues digamos que empiezas directamente con la parte artística de creación. No pasaste por el tomar fotos en un estudio para credenciales o algo así. No, fue al revés. O sea, como que fue más el interés y aventarme a ver qué salía. Y después me topé con esa barrera técnica y fue cuando decidí como echar el paso atrás y entender que era un diafragma, una velocidad, un rollo, todo eso. Y pues a partir de ahí empecé a practicar y con este cuate empecé a irme al cuarto oscuro, a entender el revelado en blanco y negro, el tipo de papel, todo eso. Y me dio más curiosidad, entonces ya empecé a avanzar más. Tuve un cierto aprendizaje en ese momento con él, y después ya recuerdo yo que estábamos en la escuela que existió aquí, Fábrica de Imágenes. Él tenía esos contactos ahí, y entonces nos metíamos a escondidas a ese laboratorio. Entonces pues yo no sabía nada de qué mover, qué apagar, todo eso. Y después me dio curiosidad, entonces yo un día fui y pues ahorré mi dinero porque cobraban, pues no me acuerdo cuánto, pero era ahorrar y pagar tu colegiatura y empezar. Y ahí surgió como esa relación en el cuarto oscuro de la imagen, de ahora sí hacer mis propias imágenes. Posteriormente pues tuve la suerte de ganar aquí una estatal de creación con un proyecto sobre Alicia. Y eso me llevó a una beca en un programa que existió que se llamó Foto Guanajuato, donde ahí sí, a una mayor escala, pues trabajé un proyecto ya más individual, más en forma, con fotógrafos como Gerardo Montiel,
pues Ana Casas, que venían del centro de la imagen. Y entonces todo eso pues cambió totalmente mi percepción de lo que podía hacer con la imagen. Hay muchos intercambios entre fotógrafos porque también has estado como en algunos proyectos en la Ciudad de México, ¿no? Justo proyectos de, pues sí, de creación, que entiendo que son tipo taller, pero es para que desarrolles justamente un proyecto, una obra. Pues a mí me tocó como una etapa en la transición entre lo analógico y lo digital. Entonces siempre había como un forcejeo entre qué aprender en esa etapa. Era el 2003, 2004. Entonces las cámaras digitales eran muy caras y las cámaras analógicas pues ya empezaba a verse su transición, ¿no? Eh, había lugares a los que podías ir, pero yo en ese momento pues como aprendí las bases de lo que era crear un proyecto más personal, tuve como una formación integral en Foto Guanajuato de revelado, de escáneres. O sea, fue algo como que cambió totalmente la percepción. Y sí, asiduamente iba a México. Tanto fue así que yo estaba trabajando en ese momento, seguía en un despacho de diseño. Y como me solicitaba ir cada mes, tuve que renunciar, decirle a mi jefe, oye, pues ya no quiero faltar, mejor renuncio porque quiero ir a aprender acá. Entonces era muy padre porque había un intercambio centro-occidente, o sea, se seleccionaban gente de cada estado y a mí afortunadamente me tocó ser seleccionado de Michoacán y pues la interacción entre los de San Luis, los de Jalisco, los de Guanajuato, pues así cambió pues una percepción de que había más gente en todo el país que hacía cosas como lo que tú querías hacer. Y pues también el respaldo del Centro de la Imagen ayudó mucho porque le dio formalidad y le dio como seriedad a los trabajos que presentamos. Imprimimos de manera unos plotters enormes en LMI y eran, pues nadie hubiera podido pagar esa producción. Entonces fue un cambio radical ahí. Después pues yo me desaparecí mucho tiempo de la escena de talleres porque a partir de eso más bien yo quería corresponder un poco a lo que me habían enseñado y empecé el taller de la Casa de la Cultura, que en el 2006 más o menos, ahorita no recuerdo qué semestre fue o qué trimestre, porque eran trimestres, y ahí lo inicié, un sábado, y fue muy padre porque pues de alguna manera en la Casa de la Cultura no había un esquema para llevar un taller de foto y pues yo tuve que llevar mis charolas, mi proyector, todo para que los chicos revelaran, enseñarles a hacer estenopecas y todo eso. Y pues estuve 3 años ahí hasta que ya decidí girar hacia otro lado, pero hasta ahora me da gusto que siga ese espacio. No es el concepto que yo tenía, pero que no se haya cerrado el espacio de la fotografía. Pero que es importante, como dices, abrir un espacio que además, bueno, ya mencionabas, no solamente fábrica de imágenes, sino creo que los cursos de fotografía, las clases, pues eran solo en cuestiones privadas, ¿no? Que pues sí es algo elitista en el sentido que era costoso, ¿no? Yo me acuerdo que comprar un paquete de hojas para revelar, pues era así como, pues no sé, no me acuerdo cuánto costaba, pero era muy caro, ¿no? No solo el rollo, sino la revelada. Y más si tú querías aprender a hacerlo, pues tendrías que comprar los químicos o pagar el laboratorio. Entonces, que estuviera en la Casa de la Cultura, creo que lo abría a otro tipo de público. Sí, ese fue el principal objetivo. De hecho, pues lo que tú mencionas, los materiales eran importados, por eso costaban mucho. O sea, no se producían aquí y lo poco que había, pues era caro, ¿no? Y tenía una fecha de caducidad. O sea, los químicos, pues los preparas, pero tienes que usarlos y no caducan. Y esa era la dinámica. Entonces, pues de alguna manera yo intenté en ese momento tratar de acercar esa parte a algo más, a la experiencia, más que a la necesidad de adquirir equipo. O sea, no forzarlos a que compraran una cámara de rollo o ese tipo de cosas, sino más bien lo que tuvieran, tratar de hacerlo. Y si no tenían de rollo, pues hacemos una estenopeica y con el papel también se puede hacer fotografía y empezamos así. Entonces era algo muy lúdico y también mostraba como esas raíces de la imagen que yo creo que después se me quedó mucho eso. O sea, hacer fotografía con lo esencial y no tanto aparato alrededor.
Claro. Que poco a poco pues has ido nutriendo por diferentes caminos, ¿no? Ujú. Actualmente en uno de tus proyectos más recientes, pues utilizando la inteligencia artificial, que lo veíamos como algo del futuro, pero en realidad es algo que ya estamos utilizando en los celulares, en las computadoras. ¿Qué te lleva a hacer ese recorrido? Pues yo creo que es un encuentro, ¿no? De la evolución con el que uno va desarrollando propuestas y vas generando ideas, y es esta retroalimentación creativa que tú vas generando como creador. Y yo en el 2022 había trabajado, en septiembre del 2022 había trabajado con la herramienta que se llama Dalí. En ese momento era Dalí 2. Y había unos meses antes escuchado yo la noticia de que se había creado la primer portada de una revista, que era la de Cosmopolitan, por una artista que había generado no sé cuántas, 200 o 300 opciones, y hasta que dio con la imagen ideal. Entonces fue cuando entendí que la herramienta no era nada más apretar un botón, y me dio curiosidad por probar. Entonces yo me acerqué a esa herramienta, que en ese momento era cerrada, era elitista en ese momento, y, y lo que sucedió fue que se desplegó toda una ramificación creativa, porque una vez que tú accedes a entender cómo puedes moldear la imagen desde el concepto fotográfico, entonces ya eres el factor humano a través de la máquina, igual que con la cámara. O sea, eres el ser humano detrás del aparato, ¿no? No que le aprietas el botón y que haga la cámara lo que sea. Y eso me llevó a empezar a ver qué posibilidades tenía. Una vez que ves la herramienta, dices, bueno, pues ahora qué puedo hacer que sea interesante. Y esa parte yo recordé, bueno, tenía poco tiempo que había fallecido mi abuelo, y mi abuelo fue crucial porque mi abuelo del lado paterno fue el último eslabón, digamos, de los abuelos de la isla, que yo ya encontraba como mi cierre de relación con la isla, porque ya no tenía, antes era ir a ver a los abuelos, y él fue el último, y al fallecer era como, pues ya no sé qué hacer con este sentimiento de la isla. Entonces hubo un sueño donde yo platicaba con mi bisabuela, pero nunca la conocí, entonces se me quedó muy grabado. Y cuando estaba trabajando con esta herramienta, entendí que la posibilidad de una imagen y la posibilidad de la fotografía no yace en lo material, sino yace en el mensaje, la fuerza simbólica de una imagen, sea desde una cámara o sea hecha digitalmente. Entonces ahí traté de reproducir el retrato de mi bisabuela, y una vez que encontré la manera de hacerlo, pues ya decidí llevarlo a otro plano, que sería con el resto de los habitantes de la isla, empezar a recopilar estas memorias. Muy bien. Tenemos que ir a otra pausa, pero ahorita que regresemos, quiero que me platiques qué te dejó ese proyecto que, como mencionábamos hace poco, estuvo expuesto en el Centro Cultural Clavijero y que fue parte de un festival muy importante, que también me parece muy relevante que se haga en Michoacán, porque pues Michoacán ha sido como punto de partida para muchos fotógrafos, y creo que es un lugar muy bonito de reunión para eventos, por ejemplo, el E-Foco, que se hizo ya hace algunos años, ¿no? Y que sigue reuniendo a estos expertos en la cámara. Pero vamos a la pausa y volvemos, estamos platicando con Rogelio Séptima. Gracias por continuar con nosotros en esta rica fogata. Y justo antes del corte platicábamos acerca de este proyecto de memoria, ¿no? Donde recuperabas pues la imagen de tu bisabuela y posteriormente pues de la gente que habita, porque ahorita lo mencionabas, ¿no? Las ánimas. Exacto. Y Janitzio con toda esta tradición que tiene. Que están ahí. Platícanos un poquito más del proyecto y bueno, ¿qué te ha dejado a ti? Bueno, el proyecto fue creciendo a partir de esta vinculación con la identidad de la isla, que tiene que ver con sus rituales de la muerte, y que de alguna manera yo viví desde pequeño. O sea, no es algo aislado, sino toda mi vida vi el ritual que se lleva previo a la Noche de Muertos, la relación del lago con los planos, el plano
terrenal y el plano espiritual, o sea, ese tipo de elementos que a veces no están implícitos en el momento de la celebración o del ritual de la Noche de Muertos, pero que poco a poco la gente te los va como inculcando, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí fue algo natural que el evocar el pasado, el evocar a tu origen, fuera como esa sensación de tener como esa relación con una isla, ¿no? Y empecé a ver la manera en cómo los habitantes relacionaban su pasado de cierta manera a través de la memoria oral. Entonces, lo que hice fue generar mesas de trueque para hacer un intercambio de recuerdos. O sea, nos poníamos en una mesa donde tanto el que llegaba a compartir sus imágenes de archivo familiar como yo a recopilarlos, llegamos en un punto igual donde intercambiábamos el pasado, pero de una manera simbólica. Y yo a cambio les entregaba el retrato de su antepasado, utilizando las imágenes que ellos me compartían y las metía yo en el algoritmo. Iba moldeando las características según las descripciones, porque algo muy padre del proyecto es que no busca una recreación fiel, sino busca esa evocación simbólica de la persona, cómo recuerda a un antepasado que no conoció, en base a lo que le ha dicho la familia, en base a lo que hay por ahí, las anécdotas. Y eso, pues para mí se vuelve como único, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar esas imágenes con varias personas y se generó lo que es exhumar la memoria, porque esa labor de ir escarbando sobre el pasado, sobre las capas de tiempo, se me hizo algo interesante a través de imágenes que ellos ya tenían, donde el principal motivo era la persona que no está en esas imágenes, pero que dejó descendencia. Entonces la descendencia me servía para reconstruir el origen, que en este caso el familiar ausente. Y eso, al final de cuentas, fue algo padre, porque lo que me dejó fue, pues, gané la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, que para mí fue algo, pues, padre, porque soy el primer michoacano en ganarla. O sea, no es algo menor, porque es uno de los principales acervos de fotografía latinoamericana que existe en el país. Y yo sentí algo muy padre, porque es a través de la identidad de un estado. No es mi identidad en realidad, es la identidad de todo un lugar, de toda una región. Y evocar con esas imágenes el sentimiento hacia otras personas que pueden llegar a ver su propio pasado es lo que me ha dejado como una maravilla, ¿no? De que a través de esos retratos que se han hecho, o que los que están ahorita en el Centro Cultural Clavijero, alguien evoque su propio pasado o le interese redescubrir su pasado, pues ya es el mismo simbolismo del ritual de la Noche de Muertos, es volver a rellamar a las presencias que ya no están con nosotros. Claro. Y creo que eso es muy importante. Claro, y que es de una forma distinta, ¿no? No es el Michoacán folclorizado, ¿no? Es ese colorido, sino, como dices tú, algo con mucha más raíz. Sí, porque yo creo que a través de mi infancia, que llegué a ver mucho turismo, muchas fotos de lo que se manejaba a nivel nacional, siempre era como el folclorismo, o muchas veces el exotismo de si la persona no está en su traje típico, entonces no es de la isla. Y yo decía, pero yo rara vez los veo con su traje típico, solo en ciertas rituales, bodas o eso. Pero sí entiendo que hay ese gancho visual por las películas, por María Félix, por todo eso. Pero la realidad es otra, ¿no? Y eso también es válido, el evocar ese otro lado de una esencia que también está ahí. Y sobre todo porque al yo hacer estas imágenes también se evocan capas de tiempo, o sea, su relación de ese ser querido con su descendencia. O sea, dos puntos que no se conocieron, pero que a través de esa materialización de la imagen, a través de una herramienta que mucha gente piensa que es inhumana, cuando les digo el factor humano es el que crea las imágenes. O sea, yo tuve que estar detrás de ese algoritmo para crear y controlar como un aparato cualquiera, ¿no?
Incluso ha habido muchas polémicas, ¿no? Bueno, creo que ya se ha superado, pero hubo muchas polémicas en concursos de fotografía justo por la intervención de la tecnología, pero yo insisto, la cámara al final es una tecnología. Ahorita incluso creo que ya se propicia o se promueve el uso de estas tecnologías en los concursos. Pues creo que es una herramienta y que al yo obtener el premio de la Bienal también marca un precedente en el país porque, bueno, México es el que en ese momento se atrevió a premiar en un concurso de foto un trabajo hecho con IA, pero que tenía un trasfondo fotográfico. Entonces, como que se vinculó esa sensación de, ay, va a crear polémica o puede crear polémica, y al contrario, todos entendieron el proceso que se llevó para llegar a esas imágenes y vieron ahora sí esa cara de la herramienta para materializar algo donde no hubo una cámara en el pasado y que de alguna manera ya existía en otros medios, ¿no? Que, o sea, la pintura o otro tipo de herramientas donde en el cine se crean cosas que no existen, pero se utiliza la tecnología, alta tecnología de punta, computadoras para crear reinos que no existen y como que nadie se extraña, ¿no? Pero cuando se hace como en este rollo del arte, a lo mejor tendemos a pensar que el arte de una máquina se hace por sí solo, cuando pues siempre hay un ser humano, ¿no? Claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, pero justo yéndonos a esta parte humana, ¿te ha interesado a ti, además de crear, compartir y hacer comunidad a través del arte? Como gestor cultural, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cómo te has involucrado en esa parte de, pues también de la creación? Sí, pues ha sido algo que ha ido creciendo desde el taller de la Casa de la Cultura. Hubo un tiempo que yo ya no estuve aquí en la ciudad, viví en otras partes, pero siempre el hecho de acercar la fotografía, porque siempre me he puesto en ese plan de acercar algo que yo sé, que a lo mejor no lo sé todo, pero que lo que sé, pues trato de transmitirlo en mis clases. Y eso llevó a crear una reflexión en torno a lo que se generaba aquí en el estado, que no había un acercamiento directo de la fotografía en el interior del estado. Y entonces surgió una idea que se llama La Vuelta al Lago en 80 imágenes. Y ese es un proyecto que, bueno, ya lleva varios años, que lo llevamos a cabo junto con mi esposa, que donde invitamos gente nacional reconocida y con trayectoria para que venga a acercar su conocimiento y desde su punto de vista qué es lo fotográfico, cuáles son las cualidades de ese lenguaje fotográfico que ellos manejan. Y pues ha sido de manera independiente, pero todo es gratuito, o sea, materiales, todo lo que se necesite, transporte y todo eso es gratuito para las personas que decidan participar. Lo único que sí lo hacemos es en el entorno del lago, porque lo que queremos es que los habitantes hablen desde su mirada del lago y que no sea la mirada externa que fotografía el lago, como ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces eso ha sido la manera de vincular una gestión, porque acercarse a los pueblos, a las comunidades, a la manera de entender la fotografía como ellos lo tienen, porque uno a veces llega con fotografía estenopeica, pero ellos dicen, no, nosotros queremos aprender digital, porque ya mi tío de Estados Unidos me mandó una cámara súper nueva, y entonces ya empiezas a encontrar esa manera de lidiar con la tecnología y su identidad. Y esa es la manera en que ha ido creciendo. Cada vez que podemos hacer este programa, buscamos nuevas estrategias para, ya sea desde una parte digital, desde una parte más de experiencias con mujeres o con niños o con adultos de diferentes edades. Entonces, lo que tratamos es de que se entienda la fotografía como algo muy amplio, esa sería como la principal gestión, de que se vea como un panorama amplio de lo fotográfico, las posibilidades. Y pues de ahí es donde surge esa necesidad de gestionar. Claro. Platícame un poco de tu proceso creativo. Cuando te planteas un proyecto, ¿por dónde empiezas? Pues siempre empieza por una idea de la experiencia. Yo soy un fotógrafo que no necesariamente me baso tanto en lo estético, sino me baso más en el mensaje que pueda transmitir a través de las imágenes. Puede ser a través de usar una cámara o sin cámara. Y el mensaje es lo principal para mí.
Entonces tengo que hacer bocetos, textos, recopilación, si en este caso habla sobre un tema en específico, como en el caso del exhumar la memoria, pues fue recopilar las imágenes, los audios o los testimonios orales, y en otro caso fue hacer bocetos y construir piñatas. Tuve hace muchos años un proyecto donde tuve que hacer las piñatas y pues tuve que construir piñatas. Entonces, cada proyecto va conforme a su puesta en materializar, va guiando un poco el proceso creativo. Puede ser algo tecnológico, puede ser algo muy analógico, como el blanco y negro todavía, que he hecho proyectos recientes. Okay. ¿Cuáles son tus referentes? Pueden ser de la fotografía o incluso, como mencionas, a lo mejor algo más pictórico, de la escultura. Pues mis referentes yo creo que tienen que ver con la cultura de los 90. Yo crecí mucho visualmente, igual a lo mejor a ti también te tocó, con esta influencia del MTV y todo lo visual que lanzó en su momento. Ahorita ya es algo como anecdótico, pero en su momento eran muy fuertes visualmente ciertos artistas y que generaban, tú podías estar viendo el canal en mudo en algún lugar y visualmente te llamaba la atención lo que estaba pasando y tratabas de entender la historia sin escuchar la música. Y yo creo que eso para mí me marcó mucho. Y siempre recurro a eso, a esa parte donde no irme por lo lineal, sino buscar otros caminos para llegar al mismo mensaje. En este caso, un ejemplo es lo de la isla de Janitzio, la identidad de Pátzcuaro, que hubo un momento en que varias personas me decían, bueno, pues ¿por qué no hablas acerca de la violencia que está pasando? Y hay algo que si yo nunca he querido hablar es echarle más todavía algo que es muy, muy delicado, ¿no? De alguna manera. Y la identidad del lago nunca ha sido esa. O sea, la identidad del lago ha sido otra. Ha sido su relación con las comunidades, su pasado ancestral, todo eso. Entonces yo tenía que hablar de esa región a mi manera y esa fue la manera que le di la vuelta. No fue la más lógica, pero fue una manera de encontrar eso. Claro, hay veces que dicen que hay temas tristemente, pero taquilleros, ¿no? Exacto. En la investigación o en las artes, de pronto montarse sobre la violencia, de pronto dices, ya con eso la vas a pegar, pero qué bueno que haya otro tipo de mensajes y que Michoacán se pueda representar de muchas otras maneras. Tenemos que ir a otra pausa, pero seguimos platicando en esta fogata con Rogelio VII, así que quédese con nosotros, vaya por su cafecito, su mezcalito y acompáñenos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata platicando con Rogelio VII. Y bueno, yo quiero preguntarle si este premio de la Bienal, creo que la respuesta es algo obvia, pero quiero que tú me expliques, significa un parteaguas en tu carrera, ¿no? Tú comenzaste como joven creador y no solo por la edad o la trayectoria, sino creo que este premio es muy relevante por las razones que ya nos contabas, pero para ti, ¿qué significa? ¿Algo cambia después de este premio? ¿Qué viene para ti? Pues tal vez lo que es como un reconocimiento de la misma comunidad fotográfica nacional. Es un premio muy importante, no por el hecho de la cantidad de dinero o eso, sino por lo simbólico de lo que es ese espacio. El Centro de la Imagen es un espacio que se creó a partir del empuje y de la solicitud que hicieron un grupo de fotógrafos muy reconocidos a nivel mundial, como Pedro Meyer, Graciela Iturbide, muchos otros que generaron este espacio, lucharon por este espacio y que se crea una comunidad que hasta el día de hoy genera una certidumbre de lo que se hace aquí a nivel nacional en lo fotográfico. Puede ser algo muy experimental o puede ser algo muy tradicional, pero todas las voces se escuchan. Y eso para mí es el reconocimiento de esta comunidad que valora, más allá del tema o del instrumento o de la técnica o del proceso, valora un mensaje que tú quieres decir a través de la fotografía o de la imagen. Y eso pues es algo relevante porque yo ya había estado participando en otras bienales ahí mismo, pero cambia que ahora sí el punto de vista que tú tienes es una manera de transmitir
hacia tu propia región, qué es lo que tú quieres hacer con la fotografía. O sea, te da una cierta libertad de decir, bueno, pues hay esta confianza de la comunidad para empezar a generar más certidumbre en un plano fotográfico dentro del estado. Pero más allá de eso, creo que el reconocimiento de este lugar como su simbolismo es lo que cambia para mí, lo vuelve como algo especial, algo que pues yo lo disfruté mucho el día que gané el premio, el estar ahí parado frente a toda esta comunidad. Entonces, es algo padre. Hablando de la comunidad artística, pues del sector, ¿cómo ves a México en esta materia? ¿Hay los suficientes espacios? ¿Hay los suficientes espacios de formación, de exhibición? ¿Hay un futuro para el arte, para la cultura en México? Pues creo que es muy activa la cultura en México, pero todo depende de los alcances que se quieran tener en ese aspecto, porque a nivel, digamos, regional, a nivel nacional y a nivel internacional, hay diferentes capas. A nivel regional, pues principalmente es como lo que tú decíamos, el cómo acercas una tecnología como la inteligencia artificial a las comunidades. Eso es importante porque ¿por qué dejarlos fuera de un progreso, digo, en este caso de la fotografía? Pero ¿cómo acercarlo? No es nada más llegar y decir, ya hay que hacerlo, sino hay que crear como ciertos enlaces. Y a nivel nacional, pues también es crear como un discurso como más amplio y no quedarse siempre como en una región de las fotografías. Siempre tienen que hablar de lo indígena, de las fotografías siempre tienen que hablar de lo periodístico o de desde ciertos temas que ya se han visto muchas veces, porque estamos a punto de empezar una tercera década de este siglo y creo que algo que ha suscitado en el país o que yo personalmente lo he sentido es que todavía se arrastra mucho del siglo XX, cuando ya estamos casi 30 años de este siglo y ya llegó la inteligencia artificial y van a llegar otras herramientas y todavía hay este romanticismo de la fotografía del siglo XX, cuando la fotografía está cambiando y eso es a lo mejor a lo que yo percibo nacional. Internacional, pues México pues adoptó esta posición con la Bienal, no haciendo caso a las polémicas que venían un poco en Inglaterra de un premio del Sony Awards, donde se había hecho una polémica por unas imágenes en inteligencia artificial, pero que, bueno, tenía unas características de que ese trabajo sí se hizo para engañar al jurado y todo eso. En mi caso, yo siempre dije que era el proceso, esta era la manera, y a mí me sorprendió esa apertura del país de decir, sí, queremos también entrar a una nueva etapa de la imagen, pero pues con una conciencia fotográfica. ¿Seguirás explorando la inteligencia artificial? ¿Qué temas vienen para ti? ¿Ya tienes nuevos proyectos? Pues ya lo he estado explorando con varios otros temas. Uno de ellos es el consumo voraz de la moda. Principalmente en lo que he estado explorando en estos 2 años con la inteligencia artificial ha sido la inmaterialidad de los temas con los que yo no puedo llegar con una cámara. Y en este caso, la ropa o la contaminación ambiental por el desecho de la moda rápida que se desecha y muchas veces las prendas ni siquiera se venden y como se fabrican se terminan en un desierto en Sudamérica o en otras partes del mundo desechando y van generando como basureros. Eso me ayudó a utilizar la tecnología para crear paisajes llenos de ropa de manera onírica, que no podría hacerlos porque necesitaría un presupuesto enorme, ¿no? Y eso creo que es donde la tecnología equilibra la creación y te da esa pauta para decir, pues utilízala, ¿no? Y eso me llama la atención a explorarla, pero de otra manera, pues siempre quiero volver a los procesos tradicionales, como blanco y negro. Ahorita estoy trabajando unos proyectos sobre los sueños, pero de otra manera, en papel fotográfico blanco y negro. Entonces, pues siempre estoy brincando de una cosa a otra y en paralelo con varias cosas. Entonces, pues siempre hay. Rogelio, pues está a punto de apagarse esta fogata y a mí me gustaría agradecerte que nos hayas acompañado esta noche porque el propósito de tenerte aquí justo es que la gente conozca más de esas personas que están transformando nuestra sociedad
dándonos otra visión, como es tu caso, ¿no? A través de tu trabajo. Pues la cámara es tuya, si tienes algo que comentarle a los michoacanos y las michoacanas. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación y a todo el equipo del programa porque, bueno, es importante también igual pues platicar con otros escenarios que a lo mejor no están directamente vinculados a lo fotográfico, pero pues aprovechar e invitarlos a que vayan a la exposición del Centro Cultural Clavijero de Exhumar la Memoria, que va a estar hasta diciembre, y que vamos a hacer una mesa de trueque en su momento para tratar de utilizar como esta activación de la memoria para generar nuevas imágenes del pasado de esta ciudad. Y pues sobre todo que yo creo que lo más interesante es cómo nos vamos a adaptar a los cambios que suceden en este momento con las tecnologías, ¿no? Pues yo lo invito a que esté muy al pendiente en la página electrónica de Rogelio, porque ahí tiene, además de muchas imágenes, pues mucha información interesante, y le invito también pues a seguir sus pasos, porque seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Gracias por habernos acompañado en esta fogata, muchas gracias, Rogelio, y gracias a esperamos tenerte más seguido en las pantallas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Al contrario, encantado. Gracias, pues gracias, le esperamos la próxima fogata, así que también esté al pendiente de nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales del sistema. Hasta pronto. Salud. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó